La música se vuelve mágica y eleva nuestros pensamientos más allá del espacio. La música no conoce fronteras. Y aquí es la protagonista. GDS Radio Mar del Plata, www.cronosmdq.com. Noticias y radio a tiempo. Verano 022. Noticias Radio a tiempo. Noches únicas. Lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. En GDS, la radio que nos une, un viaje a la frontera de lo imaginal. A las puertas de Magonia. Historia, mitos, leyendas y vos como principal protagonista. Locución: Guillermo Sanmartino. Le damos la bienvenida al creador y conductor del programa, Carlos Matos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Y nos comunicamos con Magonia. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, se ve que el diluvio que estamos viviendo por estas cuestiones de lo sincrónico, en relación al tema que vamos a tocar, nos ha complicado un poquito la comunicación, pero bueno, ya estamos acá con vos, con las oyentes, con los oyentes. Mira, Carlos, no lo asocié, no, te digo que era un diluvio de los que hacía mucho tiempo, no, para colmo, me agarró en una zona que es la del puerto, que es bastante compleja, claro. Es bastante compleja en materia de inundación por, bueno, tiene muchas lomas, subidas, y tuve que dar una vuelta por un lugar que, viste que uno cuando maneja y está el agua, no ves, no sabes si está, y estaba muy inundado, no veía nada, y después me agarró parte en la ruta. Hacía mucho que no transitaba una tormenta de estas de verano, en las cuales lamentablemente muchos barrios de Mar del Plata se inundan. Sí, fue realmente muy intensa, muy copiosa.
porque la semana pasada hemos tenido varios días de lluvia que vino muy bien para las plantas, para los animales, para todos. Recordemos que hace 2 viernes atrás, lamentablemente ese día que hizo 42 grados 4 décimas, tuvimos más de 30 focos de incendios en el partido de General Porredón. Bueno, después vino la lluvia, pero la intensidad de hoy, yo también hace bastante tiempo que no percibo un diluvio de estas características. Me parece que fue porque el diluvio iba a ser para mañana o capaz que para otros días, pero hoy se habla del Arca de Noé y tenía que ser así el panorama. Sí, estuvimos arreglando con el Barba este tema, porque dijimos, mira, vamos a tocar el tema del Arca de Noé, el diluvio, ¿por qué no vamos generando un marco? Bueno, más allá de la chance, como vos decís, esperemos que no se afecten las viviendas en los barrios periféricos y también en algún lugar del centro también, ¿no? Que sea lo más llevadero posible. Hoy vamos a hablar de el Arca de Noé, su realidad histórica, simbólica y mitológica. Nos pidieron muchos oyentes a abordar el tema del Arca de Noé, que, como ya estamos acostumbrados, siempre hay cierto costado ufológico que quiere reinterpretar la cuestión del arca como un elemento exógeno a la Tierra, primero como una realidad histórica concreta a la que hay que leerla en clave ufológica. Jamás Carlos había escuchado el tema del Arca de Noé relacionado con lo ufológico. Va a ser la primera vez. Sí, bueno, hay autores que lo comentan, pero vamos a adelantarle a la gente que nosotros no estamos de acuerdo con la lectura de la cuestión del Arca de Noé en clave ufológica, ¿verdad? ¿Por qué el Arca de Noé? Bueno, porque es una de las historias más conocidas en todo Occidente, también en Oriente. Es una historia común a las tradiciones abrahámicas, es decir, a las 3 grandes religiones, la judía, la cristiana y la islámica, en cada una de sus vertientes internas, por supuesto. Y porque resulta que cada tanto tiempo se descubre el Arca de Noé. ¿Viste la cantidad de gente que descubrió el Arca de Noé, Guillermo? Sí, y en diferentes lugares, que vos decís, pero acá no puede ser, porque... Sí, pero es como una flota, ¿no? Yo debo ver una escuadra de Arcas de Noé. Y la madera, que uno dice, no, esta madera perteneció al Arca, y qué poco probable, ¿no? ¿Qué nos asegura? No tenemos una prueba. Dice, no, porque esta es parte de... Y cada tanto aparece, y también aparecen... bueno, hoy vas a hablar desde diferentes marcos, pero recuerdo una vez que lo tratamos el tema con Roberto en la Estación de los Sueños, y en el monte, ¿no? En el famoso monte, se veía, dice, acá se percibe la imagen. Claro, y uno miraba, y es como cuando uno viaja a Córdoba o al sur, y te dicen, bueno, en estos cerros se ve la cara de Mickey Mouse, y vos mirás y decís, yo no veo nada acá. O en Jujuy me decían, claro, se ve la cara de Belgrano, no la veo, ¿viste? Esas cuestiones que a veces... se quiere forzar algo que de pronto a veces queda peor, porque queda sin un sustento de nada, ¿no? Sí, y a lo mejor terminás viendo la cara de Belgrano o la cara del ratón Mickey, porque ya estás predispuesto a unir diferentes elementos a partir de esa premisa que alguien te dice, che, bueno, mirá, acá hay tal o cual cosa. Qué hombre de poca fe, Carlos, porque yo iba en el micro y mi compañero vio la cara de Mickey y yo no la pude ver. Digo, ¿dónde está la cara de Mickey? No la pude ver, claro, debe ser mi falta de fe, la verdad que... no, tu falta de fe, seguramente no viviste la teofanía de todo del mundo Disney, claro, sí, de todo disneyista. No, sos un hereje, realmente sos un hereje. Mal, me siento mal. Te vamos a excomulgar los miembros del Club Disney. Bueno, pero sí, ocurre esto, ¿no? Y además, el Arca de Noé, la pregunta es, ¿existió realmente? Pero cuando decimos existió o existe,
¿En qué plano estamos hablando? ¿En el plano tangible, en el plano de una nave que se construyó en una época determinada? ¿O es un arquetipo? Bueno, entonces tendríamos que hablar de una verdad simbólica o una verdad mitológica. Hay quienes sostienen que sí, que existió, que es un elemento verdadero, que está en la historia y que la fe cristiana, esto sobre todo en las corrientes creacionistas, encuentra un fuerte sustento en una interpretación, diríamos, literal de las Escrituras. Obviamente hay cristianos que no son creacionistas, sino que adhieren a una idea, digamos, no diría darwiniana, pero sí una idea que tiene que ver con el evolucionismo. Bueno, los creacionistas acusan a los evolucionistas de desplazar a Dios y de sostener que el mundo, que el universo, no es lógico que se haya generado por ensayo y error. A todo esto también hay no solo cristianos, sino también judíos y algunos y musulmanes que dicen que no, que la evolución perfectamente se puede armonizar con la fe y que de todas maneras puede ser una de las maneras, una de las formas en la que Dios decidió crear esta idea de la creación ex nihilo. Bueno, hay mucho fuego cruzado y en medio de todo esto siempre buscan el arca y alguien la descubre. Ahora, para tratar de conocer la realidad simbólica, la realidad mitológica, es importante que nos adentremos en la primera capa de lectura. Sabemos que en las Escrituras hay normalmente 4 capas de lectura. La primera es una lectura literal, la segunda es una lectura alegórica, la tercera una lectura simbólica. Hay otras lecturas más, después las vamos a desarrollar. Pero, bueno, ahora hablemos, ¿quién fue Noé? Bueno, Noé, hijo de Lamec, descendiente de Sem, ya sabemos, fue quien construyó el arca por mandato de Dios. No fue quien diseñó el arca, sino quien la construyó. La empezó a construir alrededor de cuando él tenía 500 años, de acuerdo a la narración del Antiguo Testamento, y subió al arca con su familia y los animales cuando tenía alrededor de 600 años. Un escritor como Antonio Elio Brailovsky, en el libro La ecología y la Biblia, lo define a Noé como el primer ecologista. Bien, dicho esto, ¿cómo te imaginás el arca de Noé, Guillermo? Uno se la imagina, depende de la edad. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, siempre me atrajo el tema, ¿no? Porque es hasta infantil en cierta manera, porque recuerdo que en la catequesis católica teníamos que pintar los animalitos, ¿no? Los animalitos, entonces iba una jirafa macho, una jirafa hembra, un elefante macho, claro. Bueno, y así con los animales que conocíamos en ese momento. Y bueno, y un chico en ese momento de 10, 11 años, era como un cuentito de decir, wow, qué increíble, qué bien que se llevaban los animales dentro del arca. Y siempre las jirafas asomaban por la ventana. Ahí está, mira, viste, pues muy gráfico. Y la paloma volaba, la paloma era como que seguía, ¿no? A los pájaros, claro. la seguían. Y después, bueno, uno va creciendo y de pronto, claro, te haces muchas preguntas. Porque hasta en el relato, ¿no? Del catecismo, ese es hasta el que tienen nuestros padres y uno ya de grande, ¿no? Te quedas con ese relato.
siempre se relaciona, ¿no?, con justamente esto que empezamos a hablar hoy, justo que se dio en Mar del Plata, el diluvio, la lluvia y el pecado, ¿no? El pecado de la población, ¿no?, de la humanidad de ese momento, ¿no?, del pecado. Y bueno, y yendo a tu pregunta, por eso, la primera imagen era muy infantil. Después me quedó una de las últimas películas, pues también uno lo relaciona con el cine, y el actor de Gladiador, que ya todos lo conocen, ¿no? El nombre ahora no me va a salir así de una, pero Russell Crowe, algo así, pero es el que hizo Gladiador, ¿no? Nos quedamos con una muy buena versión, en la cual después a mí me gusta mucho averiguar quién financió. Bueno, y la había financiado parte de, más que nada, la parte cristiana, ¿no? Los católicos como que no hacen muchas películas, pero sí los cristianos en esto le ponen mucho dinero, ¿no? Tanto al cine como también en Brasil a las telenovelas, que han llegado varias, ¿no? Incluida Noé. Una versión tipo romántica de Andrea del Boca, pero hecha con personajes que aparecen o son nombrados en la Biblia. Entonces uno se va quedando, va construyendo todo esto, y bien vos decís, Carlos, que cada tanto se retroalimenta esto de que el arca de Noé aparece en algún monte o en algún lugar, y también el relato de mi padre, porque siempre los padres es como que te cuentan algo y dicen, no, porque el arca de Noé está justo en la frontera entre, no recuerdo bien qué países, que hoy capaz que lo vamos a nombrar, Armenia, Turquía y Azerbaiyán, se decía que estaba ahí en el límite. ¿No? Sí. Bueno, entonces decían que estaba ahí, nadie la podía tocar. Y vos decías, pucha, pero ¿por qué no se unen todos estos países para poder descubrir, ¿no?, y conocer un poco más? Así que la imagen que yo tenía, no te creas que era muy grande, ¿eh? No, era como de un barco que hoy sería tipo crucero, ¿no? Un crucero así de esos importantes, era la imagen que tenía. Pero claro, cuando uno se imaginaba que eran todos los animales de la humanidad y que están hoy en día, y decía, sí, me queda chica, ¿no? Debería ser más grande todavía. Claro, ahí surgen muchas preguntas. En principio, ¿qué cantidad de animales había? Por otro lado, la reproducción de los animales, teniendo en cuenta que eran una pareja de cada especie, de los animales impuros y 7 parejas de los animales puros, eran pocas parejas. Eso no pudo haber producido alguna extinción por cuestiones genéticas. Bueno, hay varias preguntas que uno se hace, también desde la misma literalidad en la que se fundamentan los creacionistas. Ahora bien, aclaramos, porque siempre nos parece que hay que ser honestos en todos los sentidos y con nuestros oyentes. Nosotros no sostenemos una posición creacionista. De todas maneras, vamos a escuchar la disertación de alguien que sí es creacionista en el programa de hoy. Porque qué mejor que dejarnos bastante lejana a la nuestra. Y además hay como un recrudecimiento del creacionismo. Esto va a ser tema para otro programa, hablar de este debate entre evolucionistas, el creacionismo, cuáles son las teorías intermedias también, la teoría del diseño, qué contradicciones se pueden encontrar en cada una de estas teorías, qué interpretaciones se pueden hacer. Y claro, si tomamos las medidas que aparecen en la Biblia, las medidas del arca, podemos decir que es prácticamente serían 2/3 de un Titanic. Bueno, vamos a escuchar qué porcentajes ocuparon cada una de las especies o de los tipos de animales dentro del arca, y cuáles han sido las posibilidades reales de existencia histórica. Siempre aclaremos que en el programa de hoy vamos a hablar de la realidad histórica, simbólica y mitológica. Adelanto lo siguiente: la realidad simbólica es indiscutible. Hay una realidad simbólica y una realidad cultural. El tema acá es la literalidad histórica. Pero bueno, recordemos algunos elementos.
el arca, los animales, Noé, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos, los 40 días y 40 noches, un número muy simbólico, el número 40, en el que el arca está cerrada. Recordemos las aves que suelta Noé: un cuervo primero y una paloma después. Es importante el cuervo y es importante la paloma por los colores y lo que representan estos colores. Ya hemos hablado en nuestro programa en más de una oportunidad acerca de las lecturas en clave alquímica. Pero esto lo dejamos para el final, Guille. Dejamos para el final. Vamos entonces a escuchar la charla de Claudio Goglar, una charla que está en la biblioteca parlante. Es un chileno, ingeniero, nacionalizado australiano. Él defiende una interpretación creacionista de las Sagradas Escrituras. Insisto, no es la postura de este programa, pero entendemos que en defensa de la libertad de pensamiento uno debe dejarse interrogar por posturas que son, por posiciones que son diferentes a las nuestras. Así que bueno, Guillermo, vamos entonces a las vías de comunicación. Escuchamos unos versículos de la Biblia de Jerusalén donde se habla de este acontecimiento, del Arca de Noé, del diluvio universal, y nos adentramos en la charla sobre el diluvio universal y las características del arca y posibles interpretaciones de manos de Claudio Goglar. 2234-24-66-46, mensajes a la radio en la página que vos accedas, la que más te guste de GDS Radio. Ahí estamos interactuando también en vivo y en las páginas de Facebook de Carlos Matos y de GDS Radio Mar del Plata. Bienvenidos al Arca de Noé. Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. Asimismo de las aves del cielo 7 parejas, machos y hembras, para que sobreviva la casta sobre la haz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de sobre la haz del suelo todos los seres que hice. Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahvé. Noé contaba 600 años cuando acaeció el diluvio, las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves, y de todo lo que serpea por el suelo. Sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. A la semana,
las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie que reptan sobre la tierra, y las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Entraron con Noé en el arca sendas parejas de toda carne en que hay aliento de vida, y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado. Y Yahvé cerró la puerta detrás de Noé. La inundación. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne, lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra, y toda la humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre la haz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las sierpes y hasta las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Tenemos nosotros en la naturaleza una hermosa evidencia de cómo fue el diluvio, cómo ocurrió el diluvio universal. Y hablaremos ahora sobre la geomorfología, la geología, que quedó debido a esta gran catástrofe, esta gran inundación que sufrió nuestro mundo, hace más o menos 4.500 años atrás. Jesús confirmó de que este diluvio era algo real, no es algo teórico, no es algo imaginativo, sino que es algo completamente real, porque dijo en Mateo 24, 37 al 39, dice, como en los días de Noé, es Jesús hablando, como en los días antes del diluvio, lo presenta como algo real. Y no entendieron, dice al final, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta imagen que Jesús nos está presentando no es algo alegórico, sino que es algo simplemente literal. Y estamos viendo que el diluvio, en sus palabras, tiene toda la validez que trataremos de explicar en este momento. En el siglo XVIII, todo el mundo creía de que había habido un diluvio, de que se había levantado las aguas y que habían destruido toda la naturaleza, los animales y las plantas, y nadie discutía esto. Sin embargo, en ese mismo siglo, el siglo más o menos a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, comenzó a haber unas posiciones que eran bastante opuestas a esta creencia que existían, y no por razones, las razones que se presentaron no eran justamente científicas. Llegó un movimiento que se llamó el alumbramiento.
Y los hombres comenzaron a buscar explicaciones independientes de la Biblia. El razonamiento humano, de hecho, era más valorado que lo que eran las escrituras en sí mismas. Hubo un par de personajes llamados James Hutton y Charles Lyell que se comprometieron con la idea de los millones de años antes de tener ninguna evidencia de que esos millones de años era algo real o algo científicamente comprobable. Simplemente era la idea que tenían. Y ellos se comprometieron con ello y comenzaron a empujar hacia ese concepto. Los cristianos, sin embargo, de ese tiempo estaban tibios y abiertos a aceptar cualquier idea de la élite, especialmente esta élite intelectual, sin examinarla. Estaban, como en cierto modo, asustados por la ciencia. Los catastrofistas, que éramos los cristianos en este sentido, fueron puestos como fanáticos religiosos. La burla y los abusos fueron las tácticas para acallarlos. El clérigo, que debió haber defendido toda esta posición bíblica, no lo hizo. Y el diluvio universal nunca se probó incorrecto. Solo en las últimas décadas vino a resucitar, vino a reenfocarse y se revivió al diluvio como un evento real. Existen dos hombres llamados Whitcomb y Morris, John Whitcomb y Henry Morris, los cuales produjeron un libro con muy buen material científico llamado la inundación del Génesis, o The Genesis Flood. Y este libro es el que revivió, el que hizo reponer todo este tema en la cartelera. Ahora, el diluvio universal es de tremenda importancia para la fe cristiana. Es de tremenda importancia. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice la verdad, no habría tiempo para pretender una evolución en solo 6.000 años, desde Adán y Eva, como nos describe la Biblia, y solo 4.500 años aproximadamente después del diluvio. Por lo tanto, no queda tiempo para poner esos millones de años que son esenciales para poder explicar una evolución y hacer que la evolución siquiera sea posible. Por lo tanto, si existe ese diluvio, confirma simplemente la historia bíblica y queda toda la otra historia, entre comillas, fuera de lugar. Sin embargo, si fuera lo contrario, si tuviésemos enterrados debajo de nosotros, y enterrados debajo de Adán y Eva en este caso, llamemos todavía que son personajes reales, si tuviésemos enterrado debajo de ellos millones, y soy específico, 1 millón de millones de fósiles, especialmente de plantas, de árboles, de fósiles marinos, y de vertebrados y de todo tipo, significa que hubo muerte, sufrimiento, enfermedad antes de Adán y Eva. Si esto hubiese sido así, el diluvio no hubiese sido, por lo tanto, un evento real. Significa que todos estos animales sufrieron efectivamente por millones de años y fueron muriendo y fueron en esta batalla de la sobrevivencia del más fuerte. Todo esto antes de un supuesto Adán y Eva, porque ya Adán y Eva no caben mucho aquí realmente. Por lo tanto, lo creado, según la Escritura, no era tan bueno, no era bueno en gran manera como dice la Biblia, porque había muerte antes de ese momento, antes de Adán y Eva. Y si así fuera, el pecado, la caída, no tiene ningún espacio, porque la muerte habría sido consecuencia de la sobrevivencia del más fuerte, y no del pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, todos estos elementos, todos estos fósiles enterrados, validarían justamente los millones de años y el paradigma de la evolución. Pero tenemos la Escritura. Génesis 6, 13 y 14 dijo: Dios, pues, a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. El arca de Noé, que fue instruida en detalle por Dios para ser construida, fue hecha en un periodo de 120 años, lo que le llamamos un periodo de oportunidad. ¿Por qué de oportunidad? Porque durante esos 120 años, cada golpe que daba con su martillo Noé y sus hijos era un golpe de advertencia al pueblo, a la gente que los rodeaba, aquellos que no creían, aquellos que se habían apartado de Dios.
Y el golpe era que aquí estamos construyendo un buque, porque va a haber un desastre, va a haber un diluvio. Eso fue avisado. 120 años de predicación. 120 años que insistieron en que aceptaran que venía la destrucción, que tenían que arrepentirse, que tenían que volver a Dios. 120 años que no escucharon. Solamente 8 seres humanos escucharon. Sin embargo, debo decir, para no quedar con una falsa idea, de que los padres, el padre de Lamec, el padre Noé, Lamec, y el abuelo Matusalem, habían fallecido poco antes del momento del diluvio. Ellos desde luego que creían. Y el Señor los llevó al descanso en su momento. Bueno, esta arca se construyó con las medidas exactas que el Señor les había dicho. Se estima que se ocuparon aproximadamente 800 árboles de una medida bastante grande, es decir, aproximadamente unos 10 metros de alto por 1 metro de diámetro. Árboles que tenían, desde luego, las condiciones de dureza y de las condiciones especiales para poder construir un buque, y al estimarse ese número de árboles, ese número de masa que se puso para construir este buque, se estima que el buque pudo haber tenido un desplazamiento, que es un peso vacío, de aproximadamente 4.000 toneladas, sin animales. Es un buque grande. Cuando vemos 4.000 toneladas, es un buque bastante apreciable. Y este buque tenía también las capacidades necesarias para poder entrar todos los animales que tenían que entrar. Vamos a verlo eso en detalle. El arca tenía aproximadamente 135 metros de largo y 22 metros y medio de ancho y 13,5 metros de alto. Las medidas, te dicen tal vez arbitrarias, no, para nada. Eran medidas muy, muy bien pensadas, muy bien diseñadas, porque este buque tenía que navegar, este buque tenía que enfrentarse a las olas, tenía que enfrentarse a mal tiempo, tenía que balancearse bastante severamente. Y vamos a ir viendo, de acuerdo a los análisis que se han hecho posteriormente, cómo esto fue muy acertado. Existe un arca de Noé el día de hoy vivo, que está real, el modelo 1:1, es decir, del tamaño real, en la ciudad de Hong Kong, al lado del puente que une las islas. Y esta arca, que es de un enorme tamaño, como pueden ver en las imágenes, es para objetivos turísticos, no es religioso necesariamente, sino que es turístico. Ahí podemos ver en la imagen cómo los animales van bajando ya del arca, por una rampa. Y estos animales, bueno, son de plástico desde luego, pero dan una imagen de todo lo que sucedió, los tamaños que tenían ellos. Podemos ver también el costado, comparado con el tamaño de los hombres que se ven abajo, cuán pequeños se ven los hombres, y también visto del costado la enormidad que tiene toda esta masa de madera. Ahora, la forma del casco y las rampas internas que tenía eran tal como la escritura lo dice. Tenía 3 niveles de cubiertas y tenía rampas también para que los animales pudieran subir y bajar, especialmente cuando fueron cargados y descargados. Se hizo un análisis del arca de Noé por un grupo de ingenieros, de arquitectos navales de Corea. Y según las reglas del American Bureau of Shipping, que es el ABS, que es una sociedad clasificadora de buques, el casco del arca, como está descrito en la Biblia, cumple perfectamente con las normas en todo aspecto. El arca en realidad incluso es 13 veces más estable de lo que se requería para un buque estándar de hoy. Y se analizaron 3 aspectos de la seguridad de este buque. Primero, la seguridad estructural. Es decir, que su estructura, su forma, su madera, todos los elementos que estaban haciendo fuerza en las solicitaciones, pudiera realmente resistir. Y esto es, pensemos nosotros en un buque que a veces tiene una ola en el medio, y en el medio le puede empujar y puede quebrarlo al medio. O lo contrario, puede tener 2 olas por la proa y la popa y se puede quebrar por el medio bajando. O puede hacer una torsión, porque sube por una parte una ola y la otra la está dejando abajo, y una torsión para el otro lado. Todas estas solicitaciones de esfuerzo pueden a un buque quebrarlo. Por lo tanto, los elementos internos que resisten esta solicitación, esta fuerza, tienen que ser de la solidez necesaria. Bueno, eso se analizó y quedó todo conforme, de que tenía las cualidades para soportar un mar como se conoce que puede ser en un buen temporal. Segundo,
la estabilidad. Un buque tiene que tener buena estabilidad porque tiene que flotar, y cuando es tomado por una ola de lado se balancea para un lado y para otro. Si su centro de gravedad estuviese muy arriba, ese buque puede darse vuelta y por supuesto hundirse, pero cuando tiene un buen centro de gravedad bastante abajo, ese buque va a tener una flotabilidad, una estabilidad que le va a permitir estar siempre derecho, aunque sea a veces un poco excesivo, y es de hecho cuando un buque tiene demasiada estabilidad puede ser demasiado violento, como se vuelve de un lado para otro, porque hay fuerzas involucradas allí que así lo hacen. Pero en ello también la estabilidad de volcamiento estaba buena. Y por último, la calidad de marinera, es decir, la forma de poder navegar ese buque estaba perfecto. Todos los aspectos fueron evaluados positivamente. Esto está, si lo quieren estudiar, está en el Safety Investigation of Noah's Ark in a Safe Way, o in a Sea Way. Pueden encontrarlo en internet, está disponible, y es muy interesante. Desde luego es un análisis mucho más largo del que acabo de hacer. Si se comparan los tamaños ahora del Arca con buques reales del día de hoy, podemos ver que el Arca tenía aproximadamente los 123 metros que estábamos hablando. Tenía una longitud más o menos casi la mitad del Titanic, un poco más, incluso un poco más de la mitad del Titanic, o también bastante cercano, un poco menos de la mitad del Queen Mary, y bastante más grande que la Santa María de Colón o el Wyoming. Es decir, es un buque bastante longitud. De hecho, es uno de los más grandes que se ha construido en madera. Hay objeciones, desde luego, de que cómo pudo haberse hecho en madera cuando no hay en la madera tanta capacidad como para resistir eso. Pero el análisis que se hizo en este caso de los máximos esfuerzos que tenían que tener la quilla y todos los elementos estructurales internos del buque también fueron calificados como buenos y seguros de buen rendimiento en el mar. También se ordena dentro de la escritura que Noé tenía que calafatear el buque. Esto significa ponerle brea, ponerle un sellamiento interno y externo a toda esa madera para que no se filtrase el agua. Y esto efectivamente lo hizo. Pero aquí nace otra objeción a veces. Dicen, ¿cómo la brea no se produjo acaso del petróleo? ¿Y el petróleo acaso no se produjo después del diluvio? Entonces, ¿cómo pudieron ocuparla antes del diluvio? La respuesta es muy simple. La brea no es exclusivamente del petróleo, también proviene del pino. Y hay brea inorgánica, es decir, puede haber existido perfectamente antes del diluvio. Por lo tanto, esa es la explicación y no hay ningún problema. En cuanto a la madera del Arca de Noé, que se llamaba Gopher, en realidad solamente indica una madera dura, no indica una madera que sea de una clase especial, de un árbol especial. Es una madera dura que, si vemos en la tabla que estamos poniendo a la vista, cualquier madera que tenga una densidad mayor de 1000 kilogramos por metro cúbico, es una madera que se hunde. ¿Sí? Cuando llega al agua simplemente se hunde como el cemento, porque es una madera más pesada, desplaza una cantidad de agua no suficiente como para poderla hacer flotar. Y esto hace por lo tanto mandatorio de que esta madera haya sido sellada, haya sido calafateada para no tener ese riesgo. Ahora las capacidades del arca. El arca fue, al construirse y por diseño, se le dispusieron 9.300 metros cuadrados de superficie disponible. Estos son aproximadamente 2 estadios de fútbol completos en superficie para poderlas poner todos los animales, todas las celdas, todas las formas que tenía que tener interiormente. Y ahí tenían que entrar 7.428 especies de mamíferos que ocuparían el 28% del área que estamos hablando. Y en pájaros, 4.602 especies que ocuparían el 3% del espacio, y reptiles, 3.724 especies que ocupan solamente un 15%. En total, estamos hablando de 15.754 especies en total, que ocuparían un 46% del arca.
algunas observaciones acá. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de los mamíferos, 7.428, muchas personas objetan el día de hoy que cómo pudieron haber entrado 1 millón, 1,5 millones de especies que se entiende que hay, y estos, por decir, gran cantidad de especies que deberían haber entrado, no cabrían. Tienen toda la razón, no cabrían, pero pasa que no hay por qué considerar que son 1 millón y tantas de especies, debido a que lo que entró allí fueron las especies, los animales ancestrales. Por ejemplo, en los perros, todos los perros vienen de lo que se llama el lobo ancestral. Y el lobo ancestral es aquel animal antiguo, desde luego, que tenía en su ADN toda la información de todas las razas que pueden venir de él. Es decir, animales de cola más larga, pelo más largo, color de un color u otro, hocicos más largos, orejas más largas, más cortas. Toda la combinación que tenemos de animales en tamaños más grandes o más pequeños estaban incluidos dentro de su ADN. Por lo tanto, de él podían nacer cualquier raza. Y ese animal es el que entró al arca, como digo, se llamaba el lobo ancestral. Lo mismo sucede con las otras especies, los bovinos, los gatos, los felinos, y así, cada una de las especies se necesitó solamente llevar el ancestral. Y eso reduce la cantidad, esto por supuesto es resultado de un estudio, reduce la cantidad solamente a 15.754 especies. El resto del espacio, más del 50% del arca, fue ocupado por Noé y su familia, y la comida y todo el agua y todo lo que tenían que llevar para poder navegar. Una observación también es interesante hacer, de que no tenían por qué ser animales adultos. Por ejemplo, los elefantes, no tienen por qué ser el elefante grande. Podía ser perfectamente un elefante juvenil, o una jirafa juvenil, o un dinosaurio juvenil para ese efecto. Y ese es un tema aparte que yo sé que produce mucha inquietud. Ahora, más de la mitad de los mamíferos que entraron también eran más chicos que un ratón. Cuando pensamos en los animales mayores, son la menor cantidad. No son todos tan grandes como los que se ven hoy día. Y pensemos también muchos de esos animales se extinguieron, así que tampoco exactamente conocemos todos los que pudieron haber entrado. De momento que fueron llamados una pareja de animales inmundos y 7 parejas de los animales limpios, según la escritura lo describe. Y este hecho de que fueran caminando hacia el arca es un hecho absolutamente sobrenatural, porque Dios los tomó y los indicó que fueran para allá en un modo pacífico, ordenado, y los fue llevando hasta las puertas del arca para que fueran distribuidos internamente. También se hace un comentario un poco sarcástico de que como los kangaroos de Australia, los canguros, digamos, como se dice en otras partes, pudieron haber saltado desde Australia hasta el arca en tanta distancia y cómo alcanzaron a llegar. Desde luego que eso es una tontera, porque Australia no existía. Cuando el Señor creó la primera tierra, Él separó la tierra de las aguas y formó un gran continente. Y ese un gran continente fue el que existió hasta antes del diluvio. Por lo tanto, Australia no existía. Y más aún, los animales no tenía por qué tomarlos del extremo, podían ser todos animales que estaban cercanos, los cuales podían convivir unos con el otro. Entonces los animales simplemente obedecieron la orden y fueron allegándose al arca. En Génesis 7:11 nos dice que el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Notemos el orden. Dice, todas las fuentes del gran abismo primero. Y después dice, y las cataratas del cielo fueron abiertas. Nos da un orden bastante especial acá. Y quiero mostrar un poco cuál es el origen del agua del diluvio. Primero que nada, la lluvia, que está contenida en la atmósfera, en las nubes, ¿no es cierto?, solo puede dar cuenta de 5 centímetros de agua en toda la Tierra, en toda la superficie. 5 centímetros, así tanto. Y esta agua vino probablemente de las nubes, pero las nubes no pueden contener más. Simplemente el aire, y para este efecto las nubes, pueden contener solamente 55 gramos de vapor de agua por metro cúbico. Por lo tanto, todo el resto del agua tuvo que venir necesariamente de las fuentes o springs y de las grietas del gran abismo,
que fueron la principal fuente de todo el agua posterior que vino, que se levantó, y esta vino a través de una gran actividad volcánica y telúrica, por grietas, y por lo que se llama por la teoría catastrófica de placas, que lo vamos a mostrar enseguida. Y esta erupción de agua desde abajo de la Tierra no cesó por 150 días. Si bien llovió por 40 días, el agua siguió saliendo por 150 días, de acuerdo al relato. Si la Tierra fuese plana, hoy día, en los mares, cubrirían aproximadamente 2,7 kilómetros de profundidad. Tierra plana, todo el mar cubriría 2,7 kilómetros de profundidad en toda la Tierra. Ahora, también se habla en algunos medios de que había un techo de nubes, el cual se habría deshecho y habría sido el diluvio, pero eso no es tal. Este techo de nubes, o water canopy, como se dice en inglés, hay bastantes razones para decir que no es sostenible. La primera de ellas es que no tiene un claro soporte bíblico. Segundo, que esta capa de vapor tendría un enorme efecto invernadero para todo el mundo. Tanto es así de que calentaría la superficie de la Tierra a más de 180 grados centígrados. Y solamente considerando que podría haber 1 metro de nube, 1 metro de esa water canopy, de ese techo de nubes, solamente 1 metro, ya calentaría a 180 grados. Pero más todavía, si el diluvio del agua hubiese venido de las nubes, tendría que haber alcanzado, esas nubes, tendrían que haberse hecho agua, y para ello habrían tenido que soltar su calor latente, y eso alcanzaría hasta 450 grados centígrados en la superficie de la Tierra, lo cual desde luego habría hecho la vida absolutamente imposible para la Tierra. Razones suficientes para decir que esto no es posible. Además, la atmósfera no le puede sostener esa cantidad de agua, y por último, hubiese aportado demasiada presión atmosférica más allá de lo que los hombres pueden soportar. Como dije anteriormente, había cientos de miles, y hoy día se pueden ver todavía en el fondo del mar, cientos de miles de volcanes submarinos, los cuales fueron los que provocaron toda esta salida de agua, toda esta erupción, toda esta catástrofe, este cataclismo que hubo en la Tierra. ¿De dónde venía el agua? Venía del manto. El manto interno de la Tierra, hay suficiente agua, hay mucha agua allí. Tanto se dice que puede llenar 20 veces más los océanos como están hoy día de agua. Y cuando se ven también los volcanes que están erupcionando, se le mide el contenido de agua a esa ceniza, tiene un 70% de contenido de agua, lo cual está desde luego indicando que hay una cantidad enorme de agua debajo de nuestros pies, debajo en el manto. Estas erupciones que sucedieron desde el fondo del mar levantaron el fondo marino de los océanos y de la Tierra, produciendo una ola gigantesca que cubrió todos los continentes. Esto es lo que se conoce como la teoría catastrófica de placas. Es un modelo, cuidado, y aquí les voy a explicar inmediatamente lo que es un modelo. Las personas que entienden y que estudian y que siguen estos temas tienen información de ejemplos actuales que les pueden dar una imagen. Por ejemplo, los tsunamis es algo absolutamente real hoy día. Y el diluvio, sin duda, gran parte de ello no fue el agua que cayó de arriba, sino que también los tsunamis que se produjeron en los mares que habían en ese tiempo, que cubrieron los continentes simplemente. Ahora, modelo, ¿por qué modelo? Porque se hace una interpretación de lo que pudo haber pasado y se estima más o menos y se describe que fue así y así. Pero esto es un modelo, y existen muchos modelos. Y cuando se habla de un modelo es porque nadie lo ha visto, no hay testigo ocular. Cuando había un testigo ocular ya se puede dar otro testimonio. Pero en este caso el único testigo ocular fue Dios, y que lo describió en la Biblia. Por lo tanto, por eso todavía seguimos llamándole modelo y no como una realidad absoluta. Aquí tenemos un par de imágenes del tsunami que sucedió en Japón hace un par de años atrás. Y la fuerza del agua, como vamos a ver ahí, es realmente catastrófica, es muy destructora el agua.
Y el agua tiene esa capacidad de no solamente ir cubriendo, destruyendo, disolviendo, sino que también arrastra consigo mismo una fuente de muerte destructora enorme, que no solamente al ahogar, sino que al destruir, porque acarrea piedras, acarrea objetos, los cuales van a su vez produciendo el daño a lo que va encontrando. En el caso de Japón, yo recuerdo las imágenes del agua como avanzaba por las casas y por las calles, y era más o menos, calculo, unos 30 kilómetros por hora. Pero aquí, en el diluvio, estamos hablando de velocidades de sobre 100 kilómetros por hora del agua y probablemente 150 kilómetros por hora, que ya vamos a ver los efectos que puede producir eso. En el caso del terremoto de Japón, un solo terremoto, y digo uno solo porque fue un evento en Japón, produjo, como se ve en la imagen, un efecto en completo en toda la zona del Pacífico, marcando prácticamente todas las costas de Estados Unidos, México, Centroamérica y todo Sudamérica, para también no descontar todas las islas del Pacífico. Y la cantidad de personas que fueron afectadas por un solo evento es enorme. Imaginemos ahora cuando hay cientos de miles de volcanes que están erupcionando y un cataclismo a nivel mundial. O sea, es un verdadero cataclismo, una verdadera debacle. Cuando empezó a llegar el agua y subir el agua, los animales comenzaron a correr, los dinosaurios comenzaron a correr especialmente, y podemos ver una cantidad de testimonios enormes en la Tierra de estos dinosaurios arrancando. Podemos ver miles de diferentes lugares donde hay huellas que están impresas en el barro, que posteriormente se convirtió en piedra, así que están para el testimonio de hoy día. Ahí en la imagen podemos ver una cantidad clara de dinosaurios que se están moviendo, se están arrancando, y como digo, hay miles de estas huellas que se encuentran en todas partes del mundo. ¿Ya? Son huellas hechas por estos animales cuando ya tenían el agua hasta la cintura, y quedaron impresas allí. Posteriormente posiblemente fueron cubiertas por otra capa que después se borró, se salió esa capa y quedaron allí ya las imágenes de las huellas de forma clara. Tenemos otro ejemplo de 300 pequeños dinosaurios corriendo en estampida a 1500 kilómetros de Brisbane, en Australia. Se ven ahí todas las huellitas más chicas, pero también podemos comparar una de un más adulto con un zapato de un hombre, el Larry Quarry, en Dinosaur Trackways. Comenzó a subir el agua a través de los tsunamis, y el arca, por supuesto, ya comenzó a flotar, y la gente que ya no pudo entrar, lo único que pudo hacer fue subirse a las peñas, a las rocas, a donde podían salvarse, arriba de troncos. Y esa gente ya no tenía opción ninguna de poder subir al arca. Pero quiero aclarar un par de cosas. Subieron animales terrestres al arca, efectivamente, los reptiles y pájaros también, pero no entraron al arca los insectos y los árboles, o sea, los otros seres vivientes que son las plantas. Y ni los peces tampoco. Todo lo que vivía en el mar no entró. ¿Cómo se salvó? Posiblemente los árboles, las plantas y todo, a través de sus semillas, que eso flotó y no se destruye, y perfectamente después pudo revivir. Los peces del mar, incluso los monstruos marinos, pudieron salvarse por paquetes, por bolsas que el Señor proveyó de agua que estaba más quieta, y ellos pudieron allí sobrevivir. La mayoría murió, sin duda que sí, pero quedaron por lo menos algunos para sobrevivir la especie. Y en el caso de los insectos, probablemente en las ramas de tanto árbol, millones de árboles que quedaron flotando con grandes superficies, como voy a mostrar algunas imágenes después, de lo que ha sucedido en la actualidad, cómo queda cuando se destruye un bosque. Y esto, de luego de haber sido parte del escenario de ese momento. Una cantidad enorme de insectos pudieron sobrevivir allí. Ahora pensemos que si hubiese sido una inundación solamente local, ¿hubiese tenido alguna razón de que los pájaros tuvieran que subir al arca cuando pudieran haber volado simplemente al valle siguiente y haber evitado la inundación local? O si hubiese sido el mismo Noé, ¿para qué construyó un tremendo buque con 120 años de tiempo para poder salvarse de una inundación local? No tiene mucho sentido. También pudieron haber viajado al próximo valle, lo mismo que los animales. Entonces,
También, si hubiese sido una inundación local, no hubiera durado 5 meses de inundación, de subida de agua, como nos describe la Escritura. Por esto que, tal como lo dice la Biblia, fue una inundación universal de toda la tierra, que incluyó toda la tierra, y se produjeron muchos otros fenómenos también que no los vamos a describir en este momento. La oportunidad de los 120 años ya había pasado, y tenemos la imagen de gente que trata de salvarse. Pero, aunque parezca un poco crudo, debo decir, ¿qué es lo que sucede con una persona que ya se ahoga? Esta habitualmente se hincha, y posteriormente los depredadores normalmente le rompen su integridad, y al final lo que queda se va al fondo. Pero en el fondo los huesos son consumidos por microorganismos, por gusanos específicos que viven al fondo del mar, y lo dejan absolutamente limpio, o sea, no queda nada. Ese fue el destino de los seres humanos que flotaron y que murieron ahogados, quedar nada. Posteriormente, también les quiero aclarar lo siguiente: cuando uno bucea y ve el fondo del mar no está lleno de huesos de ballenas, huesos de peces que han muerto, o huesos de personas, o en fin, animales que pueden haber muerto en el mar. No hay ninguno, está limpio, porque, como repito, los microorganismos y determinados tipos de organismos viviendo allí son los que lo eliminan, están encargados de limpiar todo lo que quede de restos. Los periodos del diluvio fueron, como describe la Escritura, 40 días de lluvia, 150 días de inundación a través de las grietas del abismo, y después 221 días de vaciado, que es un periodo muy interesante porque no se habla nunca. Siempre se habla de la inundación, pero nunca se habla del periodo de vaciado. Y el periodo de vaciado es enormemente importante porque es el que dejó las huellas externas que podemos ver en la superficie. Desde luego, el primer periodo de llenado nos dejó todas las evidencias de los sedimentos, pero la segunda nos dejó las evidencias que podemos ver aquí en la superficie. El diluvio exactamente se estima que fue el año 1656 después de la creación. ¿Ya? Hay que medirlo como antes de Cristo, si se quiere. Y tenemos muchas evidencias geológicas y de geomorfología, o sea, de la forma que tomó la Tierra después de este evento. Les quiero mostrar y compartir con ustedes 6 evidencias geológicas sobre el diluvio universal. La primera, una gran cantidad de fósiles que se encuentran en las montañas. Segundo, ya les voy mostrando imágenes de cada uno de ellos. Segundo, el entierro masivo y rápido de plantas y animales, que vamos a hacer un programa completo con esa cantidad de fósiles que quedaron enterrados. Las capas sedimentarias extensísimas, en una gran cantidad de kilómetros cuadrados en la cual quedaron extendidas. Los sedimentos transportados por largas distancias, sedimentos muy específicos. La falta de erosión o desgaste que hay entre capas sedimentarias y muchas capas sedimentarias sucesivas que se doblaron. Vamos a las imágenes. Primero, las altas montañas como el monte Everest hoy día se han encontrado una cantidad enorme de fósiles marinos como amonites, trilobites, algas marinas, estrellas de mar, peces, almejas, y toda esta abundante cantidad de fósiles nos está indicando una sola cosa: que el monte Everest en un momento fue fondo de mar, y si fue fondo de mar no tenía la altura que tiene hoy día. Ahora, una de las críticas un poco burlescas también se dice que no hay suficiente agua como para cubrir toda la Tierra y llegar hasta la altura del monte Everest y superarlo, como dice la Escritura, porque eso es completamente cierto. No hay suficiente agua en los mares para llenar toda la Tierra hasta el monte Everest, pero que el monte Everest no estaba allá arriba donde está. El monte Everest estaba a posiblemente un nivel mucho más bajo o bajo el mar, como lo están demostrando los fósiles que se encuentran allí. No menos en la cordillera de los Andes, donde también, cuando se revisa, se encuentran amonites, se encuentran bivalvos, todos fosilizados. Muchas personas van a la cordillera sobre 3.000 metros de altura y encuentran una cantidad enorme de todos estos fósiles, que indica que estuvo en un momento bajo el agua.
Posteriormente, por las fuerzas después de las propias de los continentes, se elevaron los cerros, las montañas, y se hicieron las cordilleras, pero eso ya es un efecto totalmente posterior. En Perú hay un lugar llamado Acostambo, que hay ostras gigantes, y estas ostras gigantes están sobre 3.200 metros de altura. Estas ostras gigantes, es muy interesante, como vemos ahí un hombre que está tendido, está acostado arriba de una de ellas, son enormes, pero una característica que muestran es que están cerradas. Cuando una ostra muere en forma natural, se abre y queda abierta, pero están todas cerradas. ¿Qué indica esto? Indica que fueron enterradas vivas en forma súbita, en forma sorpresiva, y no tuvieron simplemente tiempo de morir y abrirse, sino que quedaron todas sepultadas y presionadas para no poderse abrir tampoco. Segundo, este entierro rápido de plantas y animales, que como decía va a ser un tema de un tema aparte, pero debo adelantar de que existen cementerios de fósiles muy bien preservados en todo el mundo. En todo el mundo, en cada continente del mundo tenemos una gran cantidad de fósiles. Y se pueden encontrar, en donde vayamos, encontraremos fósiles enterrados. Tercero, podemos ver que hay un rápido depósito de sedimentos sobre grandes extensiones de territorio. Por ejemplo, hay un lugar que se llama los White Cliffs, en Dover, en Inglaterra, lo cual es una muralla de piedra caliza, o limestone en inglés, la cual cubre prácticamente toda la Tierra, va por toda Europa, va por Estados Unidos, y es la misma calidad química, o sea, puede determinarse que es la misma capa que rodeó prácticamente la Tierra. Esto, desde luego, habla de un evento que es mundial, no es local. Otros ejemplos, podemos ver la imagen de los Estados Unidos con esa pantalla donde está el amarillo, y el amarillo nos dice dónde está hoy día todas estas capas sedimentarias de gran grosor, cubriendo todavía una gran cantidad de los Estados Unidos. Esto es simplemente un resultado clarísimo de una gran catástrofe de carácter universal. O en Australia, la zona en azul que tenemos ahí son 1.800.000 kilómetros cuadrados, el cual se llama el Great Artesian Basin. Esta tiene en partes más de 2.000 metros de grosor, y esta sin duda es lo que pasó en el diluvio en esta zona de Australia. Se preguntarán por qué hay otras áreas donde no está presente estas capas. Bueno, la razón es que también cuando se salió el agua, barrió, sacó los materiales sedimentarios que estaban más blandos, y posiblemente dejó el material más original, el cámbrico, el precámbrico, lo dejó en el lugar, y no quedaron estas capas sedimentarias como las que vemos en parte del territorio. Hay una capa sedimentaria en particular que quiero conversarles, que es una llamada el Red Wall Limestone. Esta capa es esa que marco en la flecha, y es una capa que va desde el Cañón del Colorado a través de Estados Unidos y cruza el Atlántico, llegando también hasta Inglaterra. Y solo, como decía anteriormente, una catástrofe de carácter universal pudo hacer un sedimento tan extenso. Ahí podemos ver también un par de fotos de la misma Red Wall Limestone que está en diferentes partes del territorio de Estados Unidos. Y una de ellas está en el Gran Cañón. La otra evidencia que tenemos son los sedimentos transportados por grandes distancias. Y hay evidencia de que se sacó cuarzo desde un sector de Nueva York y fue llevado hasta el sector del Cañón del Colorado, que está al otro lado de los Estados Unidos. Es decir, una gran distancia que fueron recorriendo estos materiales como el Navajo Sandstone o Coconino Sandstone, que son esos dos que están allí. Otra evidencia que tenemos es la falta de erosión entre los sedimentos, entre las diferentes capas. No hubo tiempo para que se desgastara el material. ¿Qué es lo que pasa cuando llega una capa y queda allí como superficie? Inmediatamente con el tiempo, y más todavía si fueran millones de años, se va desgastando, porque corren los ríos, porque hacen surcos, porque el material se desgasta, porque los vientos le hacen polvo, y
cada uno de los efectos meteorológicos va causando simplemente cañones y hendiduras, e incluso los animales, por supuesto, la bioturbación que se conoce, también hacen sus madrigueras, hacen sus cosas. Pero, curiosamente, aquí tenemos la diferencia, es que no hay ni siquiera una coma de indicación de clima que hubiera afectado. Es una línea absolutamente recta entre capa y capa. Y eso está hablando una sola cosa. Aquí no hubo tiempo. Una capa llegó inmediatamente después de la otra y no hubo tiempo para ninguna actividad que son las que esperamos. El doctor Andrew Snelling, que es un doctor en geología y experto desde luego en estos temas, dice, hoy podemos ver los efectos del desgaste por el clima y la erosión en todas partes. Pero, ¿dónde está la evidencia de los millones de años entre las capas de rocas? Estas no existen. Si el diluvio ocurrió, ¿qué esperamos encontrar? Dice, ¿acaso no serían capas de rocas sobre toda la Tierra llena de millones de animales y plantas enterradas y fosilizadas en arena, barro y cal? Sí, eso es exactamente lo que encontramos. Es decir, lo que se espera es lo que es lo que estamos mirando. En el Cañón del Colorado podemos ver estratos en rápida sucesión, uno tras de otro, sin desgaste entre ellos, que son líneas rectas, y los cuales dan testimonio de una inundación que fue una tras otra, que fueron diferentes ecosistemas que fueron llegando y tapando. Y estos se extienden, los ecosistemas estos se extienden por cientos de miles de kilómetros. Ahora, ¿por qué el Cañón del Colorado tiene lo que tiene? Porque el Cañón del Colorado se desgastó por una gran cantidad de agua que pasó posteriormente y dejó y surcó en la tierra y sacó las capas que estaban casi frescas todavía y dejó solamente las laterales que podemos verlas. Ese es el testimonio que tenemos allí en ese cañón y en muchos otros. Ahora, una última parte que les quiero mostrar de las evidencias geológicas son justamente los estratos que se van depositando una sobre otro y que se doblan, ¿ya? Esto que se doblen es una cosa fantástica, es una cosa que no se puede explicar. Ahora, estas capas que fueron llegando una sucesiva después de la otra, si fuéramos creyendo en la teoría evolutiva de millones de años, significa que una capa debió haberse secado, convertido en piedra. Y cuando vino la siguiente, también se convirtió en piedra, y así sucesivamente. Pero lo que estamos viendo acá es que una capa después de la otra, juntas, se doblaron. Hicieron un doblez de más de 90 grados, como se ve en los Tapiad Sandstone. Y estas capas que están dobladas nos están indicando una cosa, que se doblaron dúctilmente y no se quebraron. Una capa, cuando es piedra y la dobla, se quiebra porque la roca es muy frágil. Por lo tanto, esta forma que han tomado, y tengo varios ejemplos más, como en Eastern Beach, cerca de Auckland, New Zealand, son todas doblados que han sido frescos, o sea, con capas frescas, o sea, de un diluvio perfectamente consistente, y no de millones de años. Y ese es exactamente el punto. Podemos ver también una imagen de una piedra caliza doblada en Suiza, y de varios ejemplos más de capas dobladas en diferentes partes del mundo. Y esto, por cierto, nos está diciendo que no a los millones de años entre capas, sino que solamente un evento que fue rápido con todo y es un evento catastrófico. Podemos ver un ejemplo en la parte superior derecha, donde vemos una goma que son varias capas que se puede doblar. Eso es lo que pasó porque eran dúctiles. La última, que es muy interesante, que les quería comentar, son los cañones submarinos. Cuando la Tierra comenzó a vaciarse en forma catastrófica, porque fue muy rápido, produjo gran erosión y gran destrucción en muchas partes de la costa de los continentes. Y hay canales de erosión muy profundos que son perpendiculares a la línea de la costa en todos los continentes prácticamente, lo que son justamente lo que se formaron en la fase canalizada del diluvio, en la fase ya de desagüe del diluvio. Prácticamente no se ven desde la tierra porque son submarinos, están todos bajo el mar. Pero ahora se han empezado a estudiar y descubrir de que alcanzan profundidades hasta 6.000 metros, estos cañones, cortando una variedad de rocas en su camino,
como granitos, sedimentos. Y están presentes, como decía, en todos los continentes. Un gran y muy buen ejemplo es el cañón de la bahía de Monterrey. Podemos ver la imagen, cómo es esta destrucción que produjo esta gran cantidad de agua hacia las piedras y todo el material que estaba ahora que está bajo el mar. En ese momento posiblemente no estaba bajo el mar, sino que fue y arrastró todo eso. Y sin duda, esto no es producto del río actual que puede desaguar allí, porque no tiene ninguna fuerza para hacer un cañón de hasta 6.000 metros de profundidad. Podemos ver otra imagen de la bahía de Monterrey, y una imagen muy interesante también de La Fonera, en las afueras de la costa de Cataluña, España. Y hay muchos más, o sea, en ejemplos hay muchos más. Esto también es bajo el agua. Y cómo se cree que se produce esto, se produce en el Gran Cañón, y el material que sale de allí pasa a ser depositado después más profundo en el mar, que también desde luego se ha descubierto. Bueno, teníamos entonces la etapa en la cual llegamos a un cenit, a una elevación máxima de las aguas a los 150 días, y allí comienza el desagüe. Comienza a desgastar los bordes de los continentes al salir el agua, pero después, ya cuando es más canalizado, comienza a producirse una serie de geomorfología, una serie de deformaciones, de desgastes de rocas, que son los que me gustaría que estudiásemos a continuación. Las aguas turbulentas tienen un gran efecto dentro de la Tierra. Un agua turbulenta es un agua que va a gran velocidad. Hay un número de Reynolds que es muy importante, la persona que es un poco más técnico, pero un número de Reynolds sobre 4.000 ya da un flujo turbulento. Posiblemente aquí alcanzamos número de Reynolds posiblemente cerca de 1.000.000. Y esto produjo una gran cantidad de destrucción, porque las rocas el agua al llevar a su vez rocas, van moliendo, van destruyendo todo lo que viene a su paso. Es igual que los molinos de minería. Los molinos de minería tienen rocas pero se ponen las rocas que se quieren destruir, que se quieren moler, y se ponen bolas de acero. Y las bolas de acero, al dar vuelta al molino, van golpeando estas rocas y van haciendo prácticamente polvo. Y ese es el producto final de un molino, que es prácticamente polvo, que se puede hacer en los procesos químicos. Por lo tanto, lo que tenemos acá fue una gran destrucción que era a través de las rocas, a través de se llaman boulders en inglés, y estas fueron produciendo todo este daño. Debo también agregar otro efecto, que es el efecto de la cavitación. Y hay un ejemplo muy hermoso en un túnel de desagüe llamado el Glen Canyon Dam en Estados Unidos, que en 1983, al estar desaguando agua de la represa, se produjo un efecto de cavitación por una roca que estaba presente allí, que por la velocidad del agua y la roca presente produjo vacío, puso velocidades distorsionadas, y ese vacío fue suficiente para producir una verdadera destrucción, como se ve en la imagen. Debajo del canal se armó un tremendo agujero, tremendo cavidad, la cual sacó el material, desde luego, por efecto de esta cavitación. La cavitación es como un explosivo que destruye el material, el cemento, destruye el refuerzo de fierro, y lo que venga por delante lo puede destruir. Ese se cree también fue parte de un efecto del diluvio. Tenemos aquí el cañón del Colorado en uno de sus brazos y podemos ver lo profundo que es el cañón, hasta 1.600 metros de profundidad. Pero nuevamente les hago la advertencia, en esta otra imagen son 14 kilómetros de ancho, que toda esta imagen que vemos allí de diferentes cañones, en ningún caso es el resultado de un río que ha pasado por millones de años, porque un río que pasa por millones de años no produce ese daño. Lo que tenemos allí es una gran cantidad de agua que pasó por un corto tiempo, que destruyó, que sacó todas las capas superiores que estaban a la vista. ¿Debido a qué? Debido a que había detrás de eso posiblemente unos lagos que desaguaron, que tenían unas represas y que, posteriores al diluvio, todo proveniente del diluvio, que se rompieron y pasaron súbitamente por ese sector y dejaron ese ancho, ese tremendo cañón que se ve en la imagen de satélite, que desgastó, como digo, hasta 14 kilómetros de ancho. No se necesitan millones de años para eso. Puede suceder en un evento de semanas, simplemente. Otros cañones que tenemos a la vista
son con paredes verticales, como el cañón del Zion Park, National Park en Utah, y como ven ustedes, las murallas son simplemente verticales y el agua encontró su paso entre medio y pudo desaguarse. O este otro Gooseneck en San Juan River State Park en Utah, también es claramente el desgaste de un gran flujo de agua que pasó súbitamente. Podemos ver la foto satelital también de cómo es el Gooseneck arriba, o este Spider Rock también en Arizona, o el Mount St. Helens. Esto se tomó mucha claridad cuando sucedió el fenómeno del Mount St. Helens en Washington, en Estados Unidos. En 1980, este gran volcán, Mount St. Helens, erupcionó. Y como vemos allí, la cúpula está llena de glaciares, está llena de nieve, está llena de hielo. Pero llegó un momento en que vino la explosión y podemos ver la imagen como toda la cúpula se borró prácticamente del cerro, de este monte, y el agua, por cierto, toda se derritió. Y todo esto bajó con una gran violencia por la ladera, destruyendo todos los bosques que estaban allí y haciendo, muy interesantemente, este cañón que se produjo por la agua en los glaciares y el material piroplástico. Destruyó prácticamente un área enorme por este cañón, y podemos notar en la foto de la parte derecha, arriba, hasta 8 metros de sedimento que están indicando qué sucede en un fenómeno de mucha agua y poco tiempo, lo cual es justamente el punto que se hace en el Cañón del Colorado. También esta agua que iba saliendo, que iba arrancando, como dicen, hacia los océanos, produjo desgaste de los materiales más blandos. Pero el material más duro que estaba, por ejemplo, el material volcánico, que es de por sí piedra dura, permaneció. Y podemos ver en este caso de Devil's Tower, podemos ver en la secuencia ahí, uno tras otro, cómo fue desgastándose y quedando prácticamente la torre sola. Podemos ver una segunda foto de Devil's Tower, podemos comparar el tamaño de la torre esta con los árboles que están al lado, que es un enorme castillo, una enorme torre. O también en Chip Rock en Nuevo México, o Pyramid Rock en Phillip Island en Victoria, Australia, o también en Arizona, y podemos encontrar también un canal que fue cortado en el medio de un área seca, o una roca famosa en Australia que se llama Ayers Rock, que también fue desgastado todo su material alrededor y quedó la roca sola. Lo mismo que Stone Mountain Park en Georgia, ese tremendo bloque de granito y cuarzo que es de origen volcánico, que está solo porque su material alrededor fue desgastado. O The Olgas, que se llama Catayuta en el territorio del norte en Australia. O los McDonnell Ranges también en Australia. O las Tres Hermanas en los Blue Mountains cerca de Sydney en Australia. O por último el Pan de Azúcar en Río de Janeiro, que de hecho es el más alto de todos. Todos estos fenómenos se llaman Inselbergs y tiene hasta 396 metros de altura, producto del desgaste del diluvio. También el diluvio produjo minas de carbón, donde se acumuló una cantidad enorme de árboles, plantas, arbustos, los cuales con presión y temperatura que lograron se transformaron en el carbón que conocemos hoy día. Aquí tenemos otro testimonio en Hungría, en el noreste de Hungría, donde quedó una mina, simplemente ya se le sacó el carbón allí, pero podemos ver los cipreses gigantes que quedaron parados en esa imagen. Ahora, los sedimentos, las capas sedimentarias, no se conocen mucho. La distribución se supone que es de acuerdo a una columna geológica, sin embargo no se sabe mucho, porque cuando se conocen los animales que están debajo de de nosotros, solamente cuando se desgasta la ladera. Y al desgastarse la ladera se puede ver entonces el animal que aflorece allí. Pero antes de eso, nadie anda haciendo túneles para encontrar los animales en los terrenos sedimentarios. Mal que mal, la minería no está en los terrenos sedimentarios, en las capas sedimentarias, sino que está en las capas volcánicas. Así que lo que se ha encontrado casi de casualidad, o porque se ha borrado, se ha limpiado la superficie superior y han quedado a la vista. Pero no es un fenómeno que se haga voluntariamente. Ahora, de la columna geológica quería comentar algunas cosas. Es una columna geológica teórica, que teórica significa que fue hecha
en los libros, es para internet, es para solamente una ilustración, pero no es una regla que se cumpla en todas partes. De hecho, la columna geológica, que tiene poco más de 10 capas, no se encuentra en más del 1% de la Tierra. 2/3 de la Tierra tiene solamente 5 capas o periodos, y solo 15% hay 3 capas en orden correcto. ¿Por qué digo orden correcto? Porque muchas veces están alteradas. El promedio mundial es de 1.600 metros de profundidad, y de hecho se inventó cuando todavía no existían las mediciones radiométricas que pudieran sostener edades. Y esto claramente es una creación útil también, pero una creación teórica. Quiero mostrarles un poco el caso de la columna geológica que se da en North Dakota. La columna completa está a mano izquierda, una tremenda columna, y lo que hay realmente en North Dakota es apenas una film, una capita muy delgada. O el caso de los fósiles en México, en Cerro de Pueblo, Saltillo, en Coahuila, podemos ver que los dinosaurios están en la parte más baja y los trilobites, los amonites están en la mitad, que es completamente contrario a lo que se predice en la columna geológica estándar. ¿Cómo se hizo la columna geológica? A través de la superposición de diferentes cañones: el cañón del Colorado, el cañón de Sion, Canyonland National Park, la Mesa Verde en Colorado y Bryce Canyon National Park en Utah. Todo esto se pusieron así equivalentes en sus capas y se formó esta teoría. Ahora, ¿qué fósiles tenemos nosotros? Como decía, un adelanto del próximo tema que vamos a hacer. Encontramos en todo el mundo 1 millón de millones de fósiles, los cuales están enterrados, están allí como testimonio de que algo pasó. Fosilización, ¿cómo sucede la fosilización? Lo vamos a ver después. ¿Por qué están allí? Porque son la explicación más evidente. La evidencia que tenemos es que fue una catástrofe, un gran diluvio de agua, barro, piedras que los cubrieron. Y al haberse enterrado ellos sin oxígeno, pudieron ser fosilizados, si no se hubiesen descompuesto. Hoy día la fosilización es extremadamente inusual, prácticamente no se ve en ninguna parte. Y la pregunta es obvia: ¿cómo pudieron formarse este millón de fósiles si hoy día no se ven? Y es porque el diluvio universal solamente podría explicarlo. Todos estos fósiles están en capas sedimentarias, y por definición la capa sedimentaria se forma por fluidos, por agua, por lodos. Millones de ejemplos de ellos están bien conservados, fosilizados, pero están muchos despedazados, lo cual indica gran violencia en este fenómeno. Y los animales con tejidos blandos, que no debieron haberse fosilizado porque se destruyen rápidamente, están fosilizados, como los pulpos, las mantarrayas, las jibias. Y en la vida natural, si ellos mueren, desaparecen en solo días, pero aquí están fosilizados, muestra de un gran cataclismo. Entonces, el entierro rápido es lo evidente, es la respuesta que tenemos nosotros. Hay cementerios de fósiles, lugares de entierro de fósiles en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, en Europa, en África, en Australia y en todas partes. En cada parte hay fósiles. Y termino con un versículo bíblico, Salmo 104 del 6 al 9. Sobre los montes estaban las aguas, y a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. El arca finalmente llegó al monte Ararat. Posiblemente se cree que es el monte Ararat, que está en Turquía, no es seguro. De los animales descendieron, y tenemos una gran cantidad de descripción de leyendas, por lo menos 500 leyendas que hablan y confirman esta historia del arca. Todas estas leyendas coinciden en que hubo transgresión del hombre, hubo división, pero hubo destrucción divina, hubo una familia que fue favorecida, se proveyó un arca para ellos, hubo destrucción por agua, hubo humanos que se salvaron, animales que se salvaron, fue una destrucción universal,
que se aterrizó, que se llegó finalmente a una montaña, que se envió un pájaro y que los sobrevivientes adoraron. Y por supuesto que tenían el favor divino. Todo esto coincide en una u otra forma en diferentes leyendas. La palabra china para buque grande, a propósito, es 8 personas en un bote, lo cual es bastante interesante. Génesis 9 del 12 al 17 dice finalmente: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. No habrá más diluvio de aguas. Esa es una promesa. Y no ha habido y no va a haber nunca más un diluvio de aguas como el que hubo. Inundaciones locales sí, pero no inundaciones universales. En el último tiempo se ha hablado de descubrimiento de arcas. En los últimos años todos hemos escuchado de esfuerzos que se han hecho para describir lugares donde supuestamente ha habido arcas de Noé. Maravilloso sería que se encontrase, pero debo comentar con toda realidad 2 descubrimientos que no son reales. Estos descubrimientos, el primero es un grupo turco-chino que en el año 2009 dijeron que habían encontrado el arca en el Ararat. Y este grupo turco-chino subió al arca en invierno, como vemos en la imagen, con gran esfuerzo, lo cual hizo sospechar a las personas entendidas en esto por qué subieron en invierno cuando en verano es mucho más fácil. Y dice que a 4.200 metros de altura habían encontrado una caverna, la cual se accedía con bastante dificultad, con cuerdas y todo eso, y tenían, al bajar, sin embargo, se encontraron, como vemos en la imagen, una escala de madera, como está allí, entre los glaciares. A la mano derecha podemos ver cómo están los glaciares. Y se encontraron habitaciones con una estructura perfectamente definida, con techo, también con parte de hielo, y con una madera bastante oscura. En otra habitación, una de las 7 que encontraron, hasta había paja. Y esto ya produjo algunas sospechas, ¿no es cierto? Posteriormente encontraron otra más con colgadores y una gran sala, un gran salón, donde habían también una serie de árboles, uno arriba de otro, y que hacía un ambiente como bastante diferente. Todo esto se calzaba, así como se ve en la imagen, como 2 escalas en los bordes, las habitaciones en el medio y este gran salón a mano derecha. Sin embargo, y todos dijeron que había sido parte nomás de lo que se encontraba, que había otro sector que no lo habían descubierto todavía. Pero un par de años después fue el doctor Don Patton, que visitando el lugar de que los turcos chinos habían declarado que había sido descubierta el arca, descubrió que había sido un fraude. Quedó perfectamente descubierto el fraude cuando el glaciar sobre el que estaba toda esta construcción se descubrió que se había corrido. Y se había corrido y había destruido todo. O sea, todas las tablas, todas las maderas que estaban allí simplemente se desarmaron y se destruyeron. ¿Cuál es la deducción? Y antes de mostrarles la deducción, pueden ver a mano derecha ahí el pedazo de madera nueva pintada con cenizas para parecer que eran antiguas. De ahí se supo después, por declaración de algunos obreros que habían trabajado allí, que habían montado todo esto para atraer turistas y por supuesto atraer dólares hasta ese lugar. O sea, un fraude con una intención económica, pero no menos mentirosa para el mundo cristiano que, por cierto, que quisiera encontrar un arca de verdad. Ahora, es posible que el arca esté o no esté, porque el monte Ararat en sí mismo es un volcán que ha tenido varias veces erupciones. Y los volcanes que tienen erupciones destruyen todo lo que está en su costado. Esa es una posibilidad, que haya sido destruido por erupciones. Otra posibilidad es que la madera la hayan sacado para construir habitaciones, o que la hayan quemado para combustible, los mismos descendientes de Noé. Hay muchas posibilidades, y también es posible que no sea el Ararat lo que describe la Escritura, aunque coincida el nombre, pero hay otras posiciones donde podrían ser otros los lugares donde el arca tocó tierra. Una segunda historia que también se contó hace más años atrás, un poco más de 10, 15 años atrás, fue por un señor Ron Wyatt. Y él supuestamente también había descubierto esta arca en las alturas de Ararat. No en el monte mismo, sino que en uno de los montes más pequeños que están al lado. Y como ven en la imagen,
se ve una cosa que parece un buque, que tiene las murallas más anchas. Decían que posiblemente se habían roto las murallas y se habían expandido. Y esto queda de Durupinar, en Turquía. Este lugar, como mostramos en la imagen anterior, se hicieron según Ron White, se hizo unas mediciones internas y vieron que tenían estructuras metálicas internas, especialmente rivets o remaches, los cuales daban un pattern, una figura completamente estándar, obviamente hecha por el hombre, como se ve en el cuadro a mano derecha. Y que eso, por supuesto, sugería que era el arca y sin duda era un lugar absolutamente excepcional, porque eso no sucede naturalmente en la naturaleza. Pero después, cuando fueron a revisar y a volver a medir con el mismo equipo otras personas fuera del equipo de Ron White, descubrieron que las señales que se recibían de la misma lectura eran completamente diferentes, como está en la mano izquierda, que son señales naturales, geológicas. Nunca hubo una estructura como la que se pretendía. Simplemente era un fraude que no solamente ahí quedó desacreditado, sino que también una foto aérea tomada más arriba, podemos ver donde salen las flechas. 3 botes o 3 estructuras de forma de bote que eran simplemente barro o tierra que va cayendo con el tiempo y se va formando una especie de bote. Hay 3 allí, como pueden ver ustedes. Así que estas formas similares de bote no decía nada. Todo simplemente fue una invención. Con esto no quiero decir que el arca no se va a encontrar nunca. Actualmente hay un último descubrimiento que fue presentado por Daniel McGivern, presidente de Shamrock The Trinity Corporation, que dice que detectaron un pedazo de madera rectangular de 7,5 metros de ancho y 37,5 metros de largo, a 7 metros de profundidad en la cumbre del Ararat, a más de 90, un lugar que tiene más de 90 metros de profundidad de glaciar. Y estaba tratando, sale en la imagen ahí a la izquierda, como es ese pedazo que ellos dicen haber descubierto. Estaban tratando de recolectar fondos para poder descubrir más, hacer más investigación, pero digámoslo, dejémoslo en stand-by. Es solamente algo que está reclamado, pero no está confirmado, ni mucho menos. Tal vez muchas más van a haber. Tal vez es la última, no lo sé. Pero sería bueno que el Señor en un momento decidiera que el arca puede descubrirse para confirmación del diluvio universal, que es muy importante para todo el mundo cristiano. Están las pruebas en A las puertas de Magonia. Un análisis exhaustivo sobre la historia y también parte del mismo fraude. Vamos a ver el análisis, escuchar atentamente de nuestro compañero Carlos Matos. ¿Aparecerá en algún momento la verdadera arca de Noé? Bueno, nos queda esta incógnita. Carlos Matos. Ciertamente, bueno, la charla tal vez un poco extensa, pero era importante conocer también el punto de vista de un creacionista. Hoy decíamos que la división predominante es entre creacionistas y evolucionistas. En un momento yo dije, bueno, nosotros no somos creacionistas. Creacionistas en este sentido, en el sentido de semejante literalidad, ¿no? Antes de redondear el tema del arca de Noé, hay que decir que dentro del evolucionismo duro y puro, bueno, hay varias corrientes. Inclusive hay una corriente sostenida por católicos como Teilhard de Chardin, por ortodoxos, hablo de cristianos ortodoxos, también por teólogos judíos que hablan de un llamado evolucionismo dirigido.
¿no? Es decir, que Dios perfectamente pudo haber tomado una mecánica que hoy se puede llegar a leer como evolucionista, ¿sí? De hecho, una de las bases también bíblicas es cuando Dios le ordena a la tierra, le ordena que salgan que salgan las hierbas, digamos, ¿no? Es decir, como que establece una especie de cooperación, entre comillas, entre lo que crea y lo creado. Bueno, por una cuestión de honestidad con nuestros oyentes, también de honestidad intelectual, en lo personal yo me enrolo en esta corriente. Es decir, esto lo aclaro porque también es peligrosa esta división de, bueno, si no estás de acuerdo con la postura creacionista dura y pura, sos necesariamente ateo. Esto es esto es un disparate grande como una casa, ¿no? Insisto, el evolucionismo tiene muchas, o la idea de la evolución tiene muchas aristas. Bien, bueno, vamos a cerrar porque con esto del diluvio se nos hizo muy tarde, Guillermo. El hecho de que tuvimos el escenario acá en Mar del Plata, que empezó a llover antes del programa de manera torrencial. Sí, fue a la espera del programa y bueno, y ahí lo que compartimos es un relato que seguramente tendrá otros capítulos, ¿no? Próximos capítulos en las puertas de Magonia. Sí, porque además, a ver, hay muchas cuestiones que son interesantes de haber escuchado. Por ejemplo, esto de cómo puede ser que hayan fósiles, el tema de las ostras con las valvas cerradas, es decir, que hubo una situación como de catástrofe, sí, porque no murieron, no se petrificaron con las valvas abiertas. Vos sabés que a mí esto me llamó la atención también siendo niño. Mi padre sabía ir a pescar al sur, y recuerdo en uno de esos viajes cuando volvió que trajo muchas ostras petrificadas. Y eso llamaba la atención, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones que son interesantes también de buscar una respuesta desde la biología, desde otras posiciones distintas a las de el creacionismo expuesto por Claudio Bogdar. Ahora bien, vamos al relato, vamos a la cuestión mitológica y simbólica del relato del arca de Noé. Si hay una verdad en esto, bueno, hay muchos relatos muy similares al relato del arca de Noé. Vamos a hablar de estas narraciones en otro programa, pero de hecho se habla de la existencia de préstamos de muchos relatos sumerios que después son volcados a la Biblia canónica y que fueron incorporados a partir del exilio judío en Babilonia. También hay relatos similares de diluvio en las culturas precolombinas. Es decir, que acá estamos hablando de una narración arquetípica. En tanto, narración arquetípica es real, es verdadera en lo imaginal y en lo concreto. ¿A qué nos recuerda el arca, Guillermo? El arca es un lugar cerrado. En este caso se habla de la forma, digamos, es como un rectángulo, pero hay algunas narraciones previas a la del arca de Noé donde la embarcación era redonda. Pero más allá de esto, hay un dato interesante. Cuando sube Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, y suben los animales, el arca se cierra. Esto nos recuerda un atanor, una especie de huevo cósmico, de elemento matricial, en una lectura totalmente alquímica,
un momento de fermentación, de maduración, de regeneración y de decantación. En clave alquímica, como decíamos al principio, la lectura es perfecta. Pasan 40 días y 40 noches, una especie de tiempo de incubación. Después de esos 40 días y 40 noches, bueno, hay 150 días más y después otros días en los que se produce este vaciamiento del que hablaba Cotar en la conferencia. Cuando Noé abre o suelta la primera ave, ¿te acordás que al principio yo decía, acordémonos de las aves, el orden y los colores? La primera ave que suelta es el cuervo. El cuervo es de color negro y representa también la primera fase alquímica, la nigredo, la etapa de putrefacción, de fermentación, de algo que se va a transformar, de la vuelta al estado primordial. Bueno, el cuervo es asociado también a todo eso, ¿no? Un ave carroñera, pero a su vez es un ave que limpia, justamente por ser carroñera. Bueno, después del cuervo suelta una paloma que es de color blanco, y esto nos habla del albedo, que es la etapa de purificación, la segunda etapa del trabajo alquímico. Y la paloma vuelve, creo que son 3 veces, hasta que vuelve con una rama de olivo. Acá tenemos el albedo, sí. Es decir, la segunda etapa. Después, la etapa de rubedo, bueno, hay algunos que establecen citrinitas como una etapa intermedia, pero rubedo, que sería nigredo, albedo y rubedo, son las 3 etapas más conocidas así en ese orden, que es la roja. Es cuando Noé, digo Adán porque estaba pensando justamente en Adán, una de las traducciones de Adán es rojo, es cuando Noé, descendiente de Adán, desciende a la tierra y empieza a repoblarla, porque de hecho el pacto que hace Dios con Noé en sus términos es similar a la orden que le da Dios a Adán. Así que tenemos las 3 etapas del trabajo alquímico que cierran perfectamente con el relato del Arca de Noé. Entonces, desde el punto de vista mítico y desde el punto de vista simbólico, es un relato poderosísimo, impresionante, pero claro, tenemos que salir de la literalidad, porque si no, podemos decir que Dios más cruel, reventó un montón de gente, reventó un montón de animales, y en realidad pudo haber sido la decantación y la mutilación de nosotros mismos en un proceso o la poda, en un proceso de mejorar. Claro, el agua también es una manera de purificar, ¿no? Claro. Más que es decir, matar. Y además hay otro tema interesante, porque también acá podemos entrar en esta discusión. Bueno, pero a ver, eran 8 personas, 4 parejas. ¿Qué pasa desde el punto de vista genético con esto de los matrimonios intrafamiliares y demás? Bueno, podemos entrar en esa discusión, o podemos tratar de entender, claro, otra cuestión que es ¿cuál es el sentido? Bueno, que somos todos personas, somos todos descendientes de un mismo tronco, por lo tanto somos hermanos. Sí. Esa es la idea y es el valor que quiere reflejar, es el deber de comportarnos de manera fraternal los unos con los otros, que es la única forma de hacer que que este mundo sea mucho más vivible. Carlos, y queda algo también entre tantas cosas que disparan, ¿no? Los mitos y la edad, ¿no? 501 años, tanta edad, años, 600 años. 600 engendró a los 200 años un hijo. ¿Cómo era eso? Bueno, hay cuestiones. Hay cuestiones también que están quienes interpretan desde un punto de vista absolutamente literal,
y otras personas que, bueno, lo leen en clave lo que es la numerología bíblica, ¿no? Porque, bueno, ahí tendríamos que retrotraernos y ver la cantidad de años que dice la Biblia que vivió Adán, qué representa el número 1000, qué representa el número 950, por qué se van acortando los plazos. Obviamente para mí los números son simbólicos, sí, no son literales. Sí, no. Hay quienes dan una interpretación literal, como por ejemplo el tema de los 40 días y 40 noches. También, el número claro. 40 en las escrituras, 40 años vagó el pueblo hebreo por el desierto, 40 años, ¿no? La cuaresma son 40 días. Jesús ayunó 40 días. Es decir, hay un sentido en cada uno de los números. Pero bueno, nos parece importante el haber abordado este tema, sobre todo porque hay toda una onda ahora de volver a hablar del Arca de Noé con esto de los Anunnakis y toda esta milonga, en la cual no quisimos entrar porque ya nos parece empezar a discutir cuestiones de Villiquen, con todo respeto a Villiquen, ¿no? A lo mejor en otro programa por ahí podemos hacer alguna mención y mostrar muchas de las contradicciones, muchas de las citas mal hechas, porque también en documentales que abordan estos temas citan mal las escrituras. Hay un gran desconocimiento o ganas de no profundizar mucho. Y en este punto recuerdo lo que decía un sociólogo, un escritor muy conocido, Jorge Ferro, cuando hablaba de las leyendas, ¿no? Entonces él dice, la leyenda tan despreciada, esto lo dijo en una charla, me acuerdo en la Feria del Libro, hace unos años acá en Mar del Plata, la leyenda, que como leyendo la palabra de tan despreciada leyenda, quiere decir lo que debe ser leído. Y lo que debe ser leído significa ser capaz de atravesar el velo, la capa de las palabras, y entender que hay verdades inmanentes más allá del vestido y de los disfraces. Desde este punto de vista, la narración del diluvio, del Arca de Noé y de Noé es real, es cierta, es verdadera, haciendo estas aclaraciones. Ahora, el que quiera quedarse con lo literal, con buscar el arca, y bueno, yo en lo personal, me imagino que muchos oyentes, más allá de la fe que cada cual profese, a mí que aparezca o no aparezca el arca, no me modifica absolutamente nada. No sé, Guillermo, supongo que estás más o menos en esa sintonía también. Así es. Es una cuestión que me parece, yo escuchando al especialista, como vos decís, uno podía estar de acuerdo o no con algunas situaciones, algunas cosas forzadas y demás, pero a los hechos uno no se remite, y lo importante es hacer un análisis desde todo punto de vista. Y bueno, yo me quedé con el simbolismo de lo que genera, ¿no?, la numerología, y me parece que en otros programas esto hay que abordarlo, porque también es algo que cuando de pronto, por lo menos en la Iglesia Católica, uno le pregunta al más cercano, que es al padre, al párroco, al cura, no te lo responde. Entonces, a las puertas de Magonia debería por lo menos abordarlo de ese lugar, que ellos estudian en profundidad la Biblia, pero a veces se guardan a veces no, casi siempre, ¿no? A no ser que uno sea amigo o alguna reunión más íntima. Sí, es verdad. Alguna vez por ahí charlando con algún cura, tomándote unos mates y demás. Capaz que salen esos temas, ¿no? Sí. En la intimidad. Qué interesante sería tener, ¿no?, a un párroco, un cura acá a las puertas de Magonia. Yo no conozco, pero capaz que alguien de la audiencia dice, mira, mi hermano, mi tío, y que esté... Sería muy interesante. Sería muy bueno. Sí. Sería muy bueno para poder tocar estos temas y que la numerología bíblica, en realidad no estamos hablando de cuestiones raras, estamos hablando de algo de la Biblia, ¿no? Sí. Está dentro de la escriturística. ¿Por qué el número 7? ¿Por qué el número 3? ¿Qué representa el 4? En cada una de las culturas, ¿a qué se hacía mención?
por qué se mencionan determinados astros, determinados acontecimientos. Enriquece muchísimo la lectura de las escrituras. Y esto va más allá de si sos judío, si sos cristiano, si sos musulmán, en el caso del Corán, a pesar de que además de leer el Corán obviamente tienen la cultura islámica también tiene anclaje en la Biblia. Entonces va más allá de las creencias. Culturalmente son libros que nos han modelado, libros con los cuales hemos crecido, nos hemos rebelado, nos hemos enfrentado, nos hemos vuelto a amigar, pasan estas cosas, ¿no? Y sí, como vos bien decís, sería bueno poder tener algún sacerdote de alguna de alguno de los credos de nuestro país para conversar en profundidad estas cosas. Para cerrar esta interpretación del Arca de Noé, esta comparación de las 3 etapas alquímicas, una de las personas que lo comenta es Annick de Jusenel. Después voy a hablar un poco de uno de sus libros. Es una escritora, enfermera, que ha estudiado, ha sido personal sanitario en la Segunda Guerra Mundial. Creo que ya fallecida por una cuestión de tiempo, entiendo que ya ha fallecido, que pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Francia, así que estamos hablando de una persona cristiana practicante que ha penetrado en los símbolos de la escriturística. Hago esta aclaración porque no estamos hablando de ninguna bibliografía correspondiente a determinada sociedad iniciática, sino de una persona que pertenece a una de las ramas del cristianismo. Así que bueno, Guillermo, con esto nos vamos a despedir entonces hasta el martes que viene para volver a hacer otro viaje a la frontera de lo imaginal desde las puertas de Magonia. La oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.